Muy bien. Bueno, buenos días a todos y todas, socios de ADECU. En el día de hoy nos va a estar dando la charla el ingeniero químico Alessandro Garlati. Él hizo esta presentación en el Congreso del año pasado y fue una de las presentaciones que fue bien evaluada y con la opción de poder tenerla de nuevo para el resto, porque acuérdense que como todo congreso, hay gente que en la elección, digamos, de dónde va a estar, se pierde algunas charlas. Entonces, nos pareció muy importante e interesante que otras personas que no pudieron ir al congreso o no pudieron asistir a esa charla tengan la posibilidad bueno, de hablar con Alessandro y escuchar esto que es bastante interesante para nuestro país. Bueno, Alessandro Garlati es MBA y trabajó en Facultad de Química, donde desde cuando yo lo conozco fue profesor mío en Facultad de Química. Eh, eh, Éramos muy jóvenes. Sí. Este, y bueno, actualmente está trabajando en una empresa que es Olecar, Sociedad Anónima, que es una empresa de gestión de residuos. Em, Ha tenido bastantes emprendimientos y bueno, es una persona bastante activa. Lo encontramos en la Expo Ambiental ahora en julio, junio creo de este año. Y bueno, nos va a conversar sobre estos asuntos de la gestión de los residuos peligrosos, que es importante para nosotros como profesores de química tener este conocimiento para poder transmitirlo y conversarlo también con nuestros estudiantes. Así que te dejo la palabra, Alessandro. Vamos a estar atentos al chat. Cualquier pregunta que se les genere mientras que él está dando la charla, ustedes pueden plantearla ahí, que Ámbar va a recolectarlas para al final responderlas. Bueno, Adelante. notable. Gracias, Andrea, por la intro y muchas gracias, Luján, por la convocatoria y bueno, y a toda la asociación, ¿no? Sí, el año pasado tuvimos menos repercusión para esta charla el año pasado en el modo presencial allá en Durazno. No éramos muchos en sala, pero bueno, se ve que después tuvieron acceso al material y generó interés, así que bueno, bienvenido sea para mí tener la posibilidad de estar un rato frente a ustedes y compartir algo del conocimiento que durante ya prácticamente 13 años de trabajo en el tema ambiente hemos podido ir recolectando y valorando. La idea es un poco como en el título, ¿no? Es decir, al principio veamos juntos un poco el panorama de la gestión de residuos peligrosos desde el marco legal, así que capaz que por ahí puede ser que se aburran un poco, pero bueno, voy a tratar de hacerlo ameno, repasar un poco lo que es el marco legal actual en Uruguay en cuanto a la gestión de residuos. Vamos a mencionar opciones de gestión para los que son los residuos peligrosos, que es un poco el argumento que nos convoca. Y al final dejamos un ratito, unos minutos, para mostrar cómo es un ejemplo práctico de cómo se hacen las cosas para gestionar algunos residuos peligrosos en ecogestiones en una de las empresas donde trabajo. Como decía Andrea, todas las consultas que ustedes puedan tener las van a tener la posibilidad de volcarlas al chat, así que háganlo en forma libres. Y de ahí en adelante las pueden canalizar. Y si son urgentes o algo, también me pueden detener, así que no se hagan ningún problema. Vamos a tratar de hacerlo ameno para que siendo un sábado de mañana no nos quedemos durmiendo una siesta de media mañana. Bueno, si vamos a hablar de residuos, es como que ya de entrada tenemos que ir definiendo términos, ¿no? Así que según la ley votada en 2019, residuo desecho es las sustancias materiales u objetos de los cuales alguien se desprende o da disposición final, o se propone o está obligado a desprenderse o dar la disposición final. Bastante amplia, inclusiva, como definición de residuo o desecho. Acá la ley lo plantea como sinónimo.
Y de todas formas nosotros tenemos, obviamente que culturalmente, un concepto, digamos, de lo que es residuo, y en realidad esta definición simplemente lo toma, casi diría, del lenguaje coloquial, ¿no? Acá no se introduce ningún concepto demasiado científico. Mi opinión personal respecto a esta definición que da la ley de residuos es que es muy amplia y no contribuye mucho a la introducción de la economía circular. Me imagino que ustedes, por estar en la docencia de la química, conocen, están familiarizados con los conceptos vinculados a la economía circular. La economía circular es una tendencia que es como que desde los países desarrollados, y siquiera al principio, pero bueno, hoy día en todo el mundo se está tratando de ir o de evolucionar para liberarnos de la economía lineal o extractiva, en la cual básicamente todos los hechos económicos vinculados con nuestro trabajo y con nuestra sociedad parten de materiales, se elaboran productos finalizados, pero los propios procedimientos de elaboración de materiales nuevos generan residuos. Y bueno, la economía circular viene un poco a eso, ¿no? La economía circular pretende partir del diseño, o sea, generar un ecodiseño para los materiales que son necesarios como bienes de consumo o materiales para las empresas, y diseñarlos, rediseñarlos, o sea, arrancar con un ecodiseño que sea amigable y que ya no genere durante los procesos productivos residuos, sino que materiales secundarios, y imponernos la posibilidad de que esos materiales secundarios puedan ser incorporados como materia prima o como elemento de partida para otros materiales. Y además es clave en este tipo de concepto de la economía circular digamos, evitar el fin de vida útil, digamos, de los equipos, sobre todo lo que son los conceptos, los aparatos electrodomésticos, buscarles una segunda vida, y, digamos, ir más hacia el arreglo y no tanto a la rotura y a la eliminación del roto, digamos. Así que bueno, nada, opinión un poco personal, la verdad que como definición que nos aporta la ley, no introduce, por lo menos en este momento, el concepto de economía circular, que debiera haberlo hecho, porque en el 2019 por supuesto que ya estaba hablado de esto, no solo en el mundo, sino en Uruguay también. También, digamos, para ir avanzando acá un poco, yo les presento algunos, esto es como un vocabulario, ¿no? Glosario, digamos, definiciones y términos, que aparecen dentro de la gestión de residuos, como vocablos de frecuente uso, ¿no? Digamos, subproducto, valorización de residuos, que tiene que ver con aquello si una vez que algo lo tuvimos que declarar residuo, por lo que decía la transparencia anterior, bueno, utilizarlo de alguna manera, darle valor. Valorización energética es una valorización especial, digamos, es utilizar el residuo para obtener energía a partir de él. Gestión integral de residuos, que tiene que ver con, bueno, todos los residuos que se generan en una actividad determinada tienen que ser gestionados. Es el concepto que, digamos, nos invita a no ir a una disposición final. Disposición inicial, recolección. Disposición inicial es la entrega de residuos a alguna empresa o entidad o asociación que sea gestora de los residuos, es decir, no permitir el viaje a una disposición final desde el punto de generación del residuo. Recolección es la etapa, como dice la palabra, la recolección selectiva es recolección de residuos clasificados en diferentes corrientes o tipos de residuos. Tenemos en el país algunos avances en algunos departamentos, como ser Canelones, por ejemplo, que está propiciando para los vecinos recolección selectiva de los residuos domiciliarios. Transporte, bueno, el tratamiento son las operaciones de gestión de residuos para transformarlos o en materiales de segundo uso, o adaptarlos de la mejor manera a una disposición final, o obtener valor a partir de ellos, si es que es posible.
Acondicionamiento son las preparaciones que hay que hacer con el residuo para transportarlo. En general los residuos no se pueden tomar a granel porque los transportes a granel son peligrosos, más cuando se trata de residuos industriales peligrosos. Y así que hay unas operaciones que son de preparación de los mismos para el transporte. Disposición final es, es la última etapa del residuo, la cual menos deberíamos tender, que es a colocarlo en un relleno sanitario o en un vertedero de cielo abierto que todavía tenemos en muchas localidades del interior. Predominan los vertederos de cielo abierto o rellenos comunes. Para que tengan una idea, digamos, rellenos sanitarios verdaderamente construidos como relleno sanitario. En Uruguay tenemos en el departamento de Montevideo, en el departamento de Río Negro, en Fray Bentos. En Florida, en la ciudad de Florida hay casi un relleno sanitario, que en realidad no entierra, sino que coloca residuos en geotubos, pero bueno, es una mejor aproximación, es mejor que un vertedero de cielo abierto. En Rocha hay un relleno sanitario inaugurado hace no mucho, y prácticamente se nos termina el inventario. En el departamento de Maldonado hay también un relleno sanitario y con control de emisiones de metano. Pero en el resto de los departamentos, que son la gran mayoría, los que no nombré, nos encontramos para la disposición de los residuos municipales solamente con vertederos de cielo abierto. Bueno, después viene el relleno sanitario, que lo estuvimos mencionando. El relleno sanitario básicamente es un vertedero mejorado, porque es un vertedero en el cual la fosa se prepara especialmente, se coloca arena en el fondo, se colocan membranas para evitar que los lixiviados, que son aquellos líquidos que se generan durante la acumulación de residuos, puedan pasar a la tierra y a las napas freáticas. Y luego se opera en operación diaria por colocación de los residuos allí, y se deben de tapar con tosca, con pedregullo, bueno, con el material árido de menor costo posible que haya en la zona, y se debe tapar en forma diaria, digamos, para que eso no desprenda gases al exterior y no origine contaminación para el medio ambiente. Reciclaje, por supuesto, es un término que todos manejamos, pero bueno, ojalá siempre haya la posibilidad de hacer reciclaje más y mejor. Almacenamiento transitorio es aquellas operaciones de almacenamiento que pueden aparecer en las etapas de gestión de residuos, donde a veces como los residuos, digamos, como estamos viendo un poco, tenemos que tender a concientizarnos de que tienen que ser materiales de segundo uso y no residuos como tales para ir a una exposición final. Así que almacenamiento transitorio es válido en gestión de residuos, porque uno puede decir, bueno, hoy día no tengo la posibilidad de colocarlo, pero bueno, capaz que dentro de un tiempo sí, siempre que sean almacenamientos a término acotado, ¿verdad? La INAMA no autoriza almacenamientos superiores a los 6 meses para residuos peligrosos y 1 año para residuos comunes. Responsabilidad extendida es el concepto que aparece en las leyes más modernas, digamos, de gestión para algunas corrientes de residuos, y se aplica, por ejemplo, en un caso que muchos de nosotros lo podemos conocer por la vida cotidiana, la gestión de las baterías usadas, o baterías de plomo ácido. Si en el auto o en el vehículo nosotros tenemos que cambiar la batería porque se venció su vida útil y ya no admite más cargas, la batería se entrega en el puesto donde compramos la batería nueva, y el vendedor en ese caso está obligado a ingresar esa batería a un circuito de recolección de baterías. Ese circuito de recolección de baterías, que tiene un costo, porque esa batería se almacena transitoriamente en el comercio. Después, una vez por semana, cada 15 días, hay un camión, una camioneta que las recolecta y las lleva a una empresa que está habilitada para gestionar esas baterías. Genera un costo operativo, evidentemente, esa cadena, y ese costo está financiado obligatoriamente a través de la responsabilidad extendida. Está financiada, el costo de funcionamiento de ese ciclo de recuperación, está financiada a expensas del importador o fabricante. Por eso es responsabilidad extendida al productor o fabricante, o importador. Baterías, nosotros sabemos que en Uruguay no se fabrican desde hace muchos años,
el 100% son importadas, de motos, de autos, de camiones, de lo que sea. Y cada uno de los importadores tiene que estar adherido y tiene que estar obligatoriamente financiando un plan para la recuperación ambientalmente adecuada de esas baterías. También existen planes similares de responsabilidad extendida para los neumáticos. Hoy día prácticamente el 100% de los importadores de neumáticos en Uruguay están obligados a estar adheridos a planes de gestión de los neumáticos usados y financian esa gestión de los neumáticos usados. Una alícuota del precio de venta funciona para alimentar un plan que hace la recolección desde las gomerías, donde la gente entrega sus neumáticos usados, hasta un par de plantas que existen en el país donde se produce la molienda, el desarmado de los neumáticos, y la valorización posterior de lo que se obtiene al moler todo el neumático. Básicamente en Uruguay hay dos formas de gestionar los neumáticos usados. Hay una corriente que es más o menos el 60-70% de lo que se recolecta en materiales de gomas y neumáticos usados, que se utiliza a través del mecanismo de la valorización energética. O sea, básicamente se queman en un horno de cemento y se obtiene calor a partir de ellos, y eso es un proceso de valorización. Y el otro, aproximadamente 30%, se utiliza como granulado, o sea, granulado con ciertas propiedades, digamos, mecánicas, son como pequeñas bolitas de goma, como si fueran monoplast, digamos, de la parte del poliestireno, pero de tamaño un poco menor, y se utilizan como agregado en mezclas asfálticas, y terminan formando parte del asfalto de calles y carreteras. Bueno, seguimos un poco con la parte de conceptos. Generador de residuos, son las entidades privadas, públicas, empresas particulares, que generamos residuos por motivo de nuestra actividad, y absolutamente todos generamos residuos a nivel domiciliario, a nivel institucional, en nuestro trabajo, en nuestras empresas. No hay actividad humana que no genere residuos. Gestor de residuos son las empresas, entidades públicas o privadas, que se forman, que se organizan para tratar esos residuos y darle un buen recaudo. Clasificador de residuos son las personas que por opción propia o por necesidad se dedican a la recolección, lo que le llaman en inglés los pickers de residuos, para encontrar materiales de valor y comercializarlos y obtener con eso un ingreso. Clasificación de residuos en origen. Bueno, eso es importante. La mejor gestión de residuos siempre empiezan por una buena clasificación de residuos en origen. La mejor forma de minimizar la cantidad de residuos es primero darnos cuenta que estamos generando residuos. Entonces, cuando empezamos a medir, ahí nos empezamos a dar cuenta que generamos tantas toneladas de residuos, tantos metros cúbicos de residuos, tantos tipos de residuos. Ahí es importante la clasificación. Algunos residuos podrán tener una segunda vida, podrán ser usados como materiales, otros serán destinados a valorización o transformación, etc. Segregación en la disposición final ocurre cuando, ya se produjo la disposición final y ahí se genera una segregación última, pero ya en el sitio de disposición final. Eso no es lo más recomendable, pero puede ser que en algunos casos suceda. Y gestión interna de residuos es cuando alguna empresa, entidad, decide, antes de sacar un residuo y colocarlo en el mercado, dárselo a un gestor o enviarlo por transporte a alguna disposición final, hacer una gestión interna, es decir, ya empezar a cambiar la característica de residuo de un elemento, de un material, adentro de su propia organización antes de entregarlo. Un ejemplo práctico, que puede ser de aplicación en química, de gestión interna de residuos, sería, por ejemplo, estamos en un laboratorio donde hay prácticas o lo que fuere desarrolladas para que los estudiantes hagan valoración ácido-base. Entonces, tendrán, yo qué sé, que carbonato de sodio, que tendrán patrones,
ácido, harán alguna valoración con algún determinado punto final, etcétera, pero después de la actividad generan un residuo, generan una solución que está en un Erlenmeyer, que fue neutralizada, que tiene un reactivo indicador, pero bueno, eso ya no se puede volver a utilizar como tal. Ya es una solución neutra, constituye un descarte. Pero también hay descartes, y ese descarte es un descarte teóricamente neutro si el punto final está cerca de 7. Ahora, también sobran soluciones ácidas o sobran soluciones alcalinas. Si yo busco y clasifico una soda carbonatada como un residuo, no la puedo verter como tal al medio ambiente porque es altamente alcalina. Si yo tengo un ácido preparado, un ácido sulfúrico, clorhídrico, no importa cuál, que está viejo y lo considero un residuo porque ya me voy a desprender de él, o tengo un frasquito que tiene ácido cítrico de hace 30 años y ya lo considero que es un residuo y no lo puedo utilizar, en lugar de entregarlo a un gestor directamente, puedo hacer una gestión interna de esos residuos. ¿Qué querría decir? Bueno, si tengo una solución de soda que me sobra y tengo un ácido cítrico que está para exponer porque está vencido hace muchos años, lo que puedo hacer es poner el ácido cítrico en solución, neutralizarlo contra la soda y estoy eliminando un residuo. La solución salina de citrato de sodio que obtengo, si cumple los parámetros del decreto 253/79 para vertido al colector, lo puedo verter al colector. ¿De qué manera? Como lo hacíamos en facultad, abriendo la canilla en una pileta y procurando una dilución suficiente para poderlo eliminar. Eso sería un concepto de gestión interna, pero bueno, las gestiones internas llevan tiempo, llevan recursos materiales, llevan recursos humanos, y bueno, y a veces en la dinámica no es posible llevar a cabo. Bueno, adelante. Bueno, algo sobre la ley 19.829, reconoce la figura del generador y gestor de residuos. Algunos de estos vocablos los vimos hoy, bueno, generadores, todas las entidades, empresas particulares o lo que fuere que originan residuos. Regula la gestión de residuos a nivel nacional y departamental. Introduce el concepto de economía circular e intenta que tome prioridad. Mandata clasificación en origen, eso es importante porque obliga a todos los generadores públicos y privados a que tengan clasificación de residuos. Ya no permite que empresas públicas, por ejemplo, acumulen residuos en forma no clasificada, no ordenada, sino que los obliga a tener planes de gestión de residuos. Y permite la generación de instrumentos económicos para la gestión de residuos. De hecho, admite, por ejemplo, la ley, la posibilidad de generar un IMES incremental para algunos materiales. Por ejemplo, los materiales plásticos que se utilizan para fabricar plásticos de un solo uso. Plásticos de un solo uso son aquellos materiales plásticos que son un se y tire, o sea, como los cubiertitos de plástico, los platos descartables, algunos tipos de packing de polipropileno. La ley permite poner un IMES incremental, o sea, un impuesto en definitiva, a la importación y al uso de esos materiales, y obviamente que obliga a que los fondos recaudados no constituyan un impuesto que se vuelque a rentas generales, sino que se utilice como instrumento económico para, a través de esos fondos, tener recursos para poder gestionar otro tipo de residuos de manera más adecuada. Así que también tiene instrumentos económicos la ley. Bueno, importante, porque una vez que hablamos de residuos, después, bueno, ya sabemos qué son los residuos, cómo los clasificamos. En Uruguay funciona por la ley, aquella ley del año 90 y pico que empezaba a hablar de la parte de lo que son los residuos y la parte de eso, no me acuerdo el nombre, la ley de protección al medio ambiente, la ley general de protección al medio ambiente. A partir de ahí en adelante, digamos, se establece que en Uruguay los residuos se manejan y se clasifican a criterio de origen o proveniencia de los residuos. O sea, dónde están originados es cómo van a clasificarse los residuos. Por ejemplo, un residuo peligroso que está clasificado y reglamentado ya desde el año 2006 son los residuos sanitarios.
los que al principio se llamaban residuos hospitalarios o provenientes del centro de salud. Esos identifican a todos los residuos que se obtienen de la actividad en centro de atención público-privada de la salud y relacionados, por ejemplo, laboratorios clínicos o paraclínicos, etc. Y a su vez, a partir del concepto, a partir del origen, ya determinada la clasificación, es que ahí uno puede hablar de las diferentes corrientes de residuos que son las que después condicionan, los residuos están clasificados, cómo es que lo vamos a gestionar. Otros criterios para la clasificación de residuos son los criterios en función del tipo de material, si son celulósicos, de plástico, residuos metálicos, residuos químicos, si están constituidos por materias primas vencidas, o por medicamentos, o por lo que fuere. También hay criterios de clasificación de residuos en función del riesgo asociado al manejo de los residuos, o al riesgo ambiental que puede generar una incorrecta disposición de los residuos. Entonces ahí se clasifican en peligrosos y no peligrosos, si contienen metales pesados, por ejemplo, o no, etc. El marco legal, bueno, esto aparte voy a ir muy rápido para no aburrir, pero bueno, arrancamos por allá en 1935, hace casi 100 años. La Ley Orgánica Municipal declara y establece claramente que la competencia de la gestión de residuos generados a nivel domiciliario es municipal. Y esto en realidad esto fue siempre así, pero también en aquel momento era de los residuos industriales, porque las actividades de la industria primaria del Uruguay que existían en el año 35-40, también eran gestionadas por los municipios. Después, a rendimientos industriales cada vez más grandes, al haberse incrementado la generación de residuos cada vez más, implicaba que los esfuerzos de los municipios para la gestión de los residuos les implicaban, digamos, erogaciones en gastos cada vez más importantes a lo largo del tiempo, y ahí como que surgió desde la parte del Estado la necesidad, digamos, de organizar la gestión de los residuos, porque los municipios ya no podían tener la posibilidad, digamos, de destinar recursos suficientes para la gestión de todos los residuos. En el año 79 aparece el decreto 253, que es el que regula, aún hoy, de hecho ha tenido modificativos, pero es el mismo decreto que estudiamos en facultad, que regula, digamos, la posibilidad de gestión de los efluentes líquidos, cuándo un efluente líquido se puede verter a colector, cuándo no se puede, cuándo un efluente líquido controlado se puede utilizar para riego industrial o riego agrícola, y en qué condiciones se puede hacer y en qué lugares se puede hacer. Después, ya bastante más adelante, pasando el año 79, en el 96, se constituye la Comisión Interinstitucional para la gestión de residuos hospitalarios. Y esto también, ¿por qué aparece? Y porque aparecen los primeros problemas. O sea, ya a partir del año 90, la gran generación de residuos a nivel de los centros de salud hacía que los municipios, que eran los que se encargaban en aquel momento de la gestión de todos los residuos, incluso los de los hospitales, tuvieron que empezar a generar estructuras como para poderlos gestionar. Por ejemplo, acá en Montevideo, la Intendencia construyó, y durante muchos años operó, un incinerador de residuos en la zona de lo que ahora es Varela y Camino Corrales. Y ese incinerador funcionó durante muchos años porque, claro, no se podían verter los residuos peligrosos provenientes de los hospitales directamente al vertedero. El volumen de los residuos generados en los centros de salud también se incrementa muchísimo a partir de la aparición de los materiales descartables. Porque durante muchos años, capaz que algunos de ustedes se acuerdan, los más jóvenes no, pero los materiales de sábanas, elementos de protección personal, que utilizaban mascarillas, gorros, tapabocas, que usaban en los centros de atención de salud, eran todos lavables y sanitizables, básicamente material de algodón. Entonces todos los hospitales y sanatorios tenían grandes lavaderos que procesaban y lavaban estos elementos, generalmente eran de tela.
Pero bueno, rápidamente hubo una transición a que todo ese tipo de material pasara a ser descartable, por lo tanto los volúmenes y la cantidad de residuos generados a nivel de los hospitales creció en progresión geométrica. Así que bueno, ahí es como que esta comisión se generó porque empezó a detectar problemas y en muchos hospitales o centros de salud más chicos en el interior del país, por ejemplo, no había ningún vertederos abiertos que ya tenían la aparición de recolectores y personas que necesitaban seleccionar residuos para venderlos. Así que imagínense los problemas que eso podía acarrear, y de hecho no solo podía, sino que acarreaba en la salud de algunas personas. Después, en 1999, tenemos la 17220, que empieza a introducir el concepto de residuo peligroso, y en el 2000, la 17283, la Ley General de Protección del Ambiente, que da marco legal también para las otras leyes, y da un marco también para que pues venga el decreto 182 de residuos peligrosos, y que vengan las leyes de responsabilidad extendida del productor o fabricante. Después tenemos año 2005, algunas digamos, disposiciones y consecuencias que aparecen a partir del decreto del 2005, que es el que empieza a regular cómo los emprendimientos o proyectos deben ser estudiados y controlados desde el punto de vista ambiental. Todo lo que se llama las etapas de comunicación de proyecto, la autorización ambiental previa, la autorización ambiental operativa, y digamos, esto se vuelve obligatorio y innecesario de plantear y presentar para todos los proyectos industriales que a partir del año 2005 se empezaron a construir. Para los proyectos y empresas industriales que ya estaban funcionando en el año 2005, la DINAMA en aquel momento, DINASEA ahora, dependiente del Ministerio de Ambiente, generaron un proceso con plazos para que las empresas se adecuaran a presentar toda la información que tenían que presentar en cuanto a sus planes de gestión de residuos, cómo mitigar sus impactos ambientales y cómo mitigar las consecuencias negativas, digamos, de su funcionamiento, ¿verdad? En el 2005 aparece reglamentando la ley del año 96, el decreto de sanitarios, que bueno, está destinado a residuos sanitarios. Es un rubro, digamos, especial dentro de los residuos peligrosos. Y también aparecen las guías de gestión integral de residuos, tomos 1 y 2, que presenta la misma DINAMA elaborada por sus técnicos. ¿Por qué pasa? El marco legal puede avanzar, por un lado. Después tiene que haber las gestiones ambientalmente adecuadas para los residuos, necesitan de procesos, necesitan de empresas gestoras y necesitan de instalaciones. Entonces, si no hay un marco legal, las empresas no invierten en comprar maquinaria, en importar equipos para poder dar una gestión adecuada de los residuos. Entonces, después lo vemos más adelante, pero digo, acá aparece un poco ese concepto que yo le llamo de tracción tipo oruga, ¿no? Es decir, tiene que andar parejo. Vos cuando tenés un vehículo que tiene orugas para avanzar, si una oruga va demasiado rápido que la otra, el vehículo no avanza, gira para un lado o gira para el otro. Y acá las dos orugas tienen que traccionar a la par para que el camino sea hacia adelante y marque una evolución. O sea que tiene que haber marco legal y tiene que haber gestor de residuos, tiene que haber empresas, entidades, y tiene que haber infraestructura para el tratamiento de esos residuos. Porque si no, esto no avanza. O no avanza en la dirección correcta. Bueno, esto es una carátula de alguna de las fichas temáticas, porque también, digamos, se necesita know-how para la gestión de residuos, y para que empresas más chicas que no tienen posibilidad de acceso a visitas al exterior o traer expertos o lo que fuere, necesitan incorporar conceptos para poder dar gestión adecuada de los residuos. Y en el año 2013, ya, bueno, hace 10 años va a cumplir,
se publica el decreto 182 que regula todo lo que es a los residuos industriales y asimilados. ¿Qué quiere decir asimilados? Que considera residuos industriales, por ejemplo, los del puerto, aeropuerto, grandes superficies, es decir, no son solo residuos industriales como provenientes de una industria manufacturera, sino se asimilan a otros residuos generados en grandes cantidades. Básicamente el decreto genera criterios para clasificar a los residuos en dos clases, bien sencillito. Está la categoría 1, son los peligrosos, y la categoría 2 son no peligrosos. Ese criterio de peligroso o no peligroso se establece a través de un test de lixiviación, al cual hay que someter al residuo sólido, y entonces según el resultado de ese test, que es un test con 16 puntos, digamos, no lo vamos a ver acá porque merecería, digamos, casi que una sesión aparte, pero bueno, después de aplicar ese test a los propios residuos, que se hacen en laboratorios en los cuales uno lleva las muestras y le aplican el test, sale el informe que si es categoría 1 peligroso, categoría 2 no peligroso. Otros ejemplos de asimilados, además de las grandes superficies y aeropuertos, establecimientos de ganadería intensiva, tambos con más de 200 vacas en ordeñe, y plantas de producción de energía con más de 1 megawatt de potencia instalada. Bueno, después aparece casi el mismo año el decreto 152 que, al estilo ya del 182, abarca y quiere, lo que busca, lo que pretende es regular lo que es la gestión de productos químicos y biológicos provenientes de la cría de ganado. Como sabemos, en el Uruguay, las explotaciones agrícolas y la cría de ganado son actividades que ocupan mucha gente y también generan divisas de exportación y generan movimiento de materiales y de animales también, ¿no? Conjuntamente con la industria frigorífica. Así que bueno, era un sector que necesitaba regulación, así que generó su propio marco legal. En el año 2003 apareció la ley REP, lo que mencionábamos hoy cuando vimos la parte de glosarios, responsabilidad extendida al fabricante importador, y también eso permitió generar marco legal, como por ejemplo, ya lo habíamos comentado, la gestión de las baterías de plomo ácido. Y el subsiguiente 258 del 2015 para los NFU, que son neumáticos fuera de uso. Bueno, esto un poco lo fuimos mencionando, algo para compartir, digamos, el avance, digamos, y la mejora, el rumbo hacia una correcta gestión de residuos, necesita del empuje del marco legal, pero también del empuje del marco privado o estatal, pero para las estructuras que propicien la construcción de proyectos y de emprendimientos que sean capaces de gestionar los residuos como tales o transformarlos en materiales de uso secundario, pero bueno, es importante que eso traccione, ¿no? Y bueno, y otro concepto que me gusta siempre compartir es el equilibrio del triángulo, ¿no? O sea, un marco legal fuerte que defienda el medio ambiente, conciencia en los generadores, que son, obviamente, todos somos generadores, pero bueno, todos somos responsables de los residuos que generamos, por lo tanto tenemos que ser responsables del destino que van a tener esos residuos, y los gestores de residuos, que bueno, pueden ser públicos o privados, pero bueno, son las entidades que terminan definiendo qué operaciones y disponibilizando las operaciones necesarias para que esos residuos sean tratados. Así que si ese triángulo está equilibrado, creo que logramos establecer un sistema que esté balanceado y que pueda permitir gestionar adecuadamente los residuos. Capaz, si les parece, Luján, Andrea o los compañeros de la comisión, hacemos un mini parate acá para después seguir al ejemplo práctico y capaz vamos bichando alguna de las preguntas que pueden haber surgido en el chat. Dale, Bueno, dale. te leo.
La primera pregunta la hace Andrea y pregunta, ¿cómo gestionan los residuos instituciones de educación como Facultad de Ciencias? Bien, en las instituciones como las facultades o los centros universitarios regionales o algunas escuelas técnicas de UTU, digamos, la mejor estructura que han encontrado es que alguien, ahí que tome la bandera o se empodere o lo empoderen a alguien, de que lleve adelante un inventario de los residuos. Después, una caracterización o por lo menos información de cada uno de los residuos que se generan en esa misma lista, que digamos que está al lado de la columna del inventario, digamos, viene la columna de las cantidades que se generan, y esas listas se someten a cotización, digamos, establecen contacto con proveedores de gestión de esos residuos, y después, bueno, se genera una corriente que permita financiar la gestión adecuada de esos residuos. Generalmente eso viene del presupuesto. Si es una facultad, por ejemplo, la Facultad de Química, tiene un contrato de servicios con nosotros, con el cargo de Ecogestiones, de hace ya unos 12 años, nos encargamos de recolectar y darle tratamiento y disposición final a todos los residuos peligrosos de la Facultad de Química. Pero eso implica una actividad interna en la facultad, que es el inventario y clasificación de esos residuos, que es una actividad que hace el Departamento de Suministros, comunicándose con cada una de las cátedras que generan residuos peligrosos. Bien, comentario a esa pregunta. Lucrecia Rivero dice, en el liceo teníamos arsénico y fósforo blanco, nadie se hacía cargo y lo terminó retirando el ejército. Supongo que habrá querido decir que pasa en las instituciones como de secundaria. Pasa, sí, las instituciones como secundarias generan menos cantidad de residuos peligrosos, por lógica. A veces intentan hacer un contacto con la universidad o con centros más grandes, porque a veces algo que ellos consideran un residuo puede ser utilizado, capaz, se me ocurre, no sé, si en facultad un día hacen una técnica para terminación de arsénico en solución acuosa, capaz que necesitan arsénico y alguien que tiene arsénico y necesita desprenderse de él, se lo puede suministrar, digamos, ¿no? Pero sí, a veces termina, a mí me ha pasado que nos han contactado de la Armada Nacional, en un laboratorio que ellos tienen, y encuentran residuos que son NN, son desconocidos, ¿no? O sea, hay frascos que perdieron la etiqueta, hay botellas que la etiqueta digamos, estaba escrita a lapicera y se confunde, no se lee cuál es el contenido. Nosotros desde la empresa privada, digamos, no le podemos dar gestión a eso. O sea, yo no puedo buscar un residuo que no sé qué es, porque no sé a qué me enfrento, no sé qué equipo de protección del personal tienen que llevar las personas, no sé qué elemento de transporte y de seguridad para el transporte tengo que suministrarle para el transporte seguro. Entonces ahí se complica cuando aparecen los NN. Y ahí es como que tiene que haber más gestión interna de residuos. ¿Se acuerdan lo que habíamos comentado en un momento, gestión interna de los residuos? Bueno, es clave el autoconocimiento. Si yo no conozco mis propios residuos, mal voy a poder ir hacia afuera a buscar una solución. Lo primero es tenerlos caracterizados. Después, cuando se produce eso de los NN, y puede pasar como decís tú, es decir, que haya que recurrir a bomberos o a las Fuerzas Armadas, y lo que se termina haciendo en ese caso es que, bueno, probablemente que los incineren en condiciones adecuadas, aún a riesgo de que están incinerando algo desconocido. O que los encapsulen, otra forma de tratarlos a los residuos es encapsularlos en bloques como si fuera un ladrillo, ¿no? Pero de hormigón, y que garantice que eso, bueno, tiene la suficiente cantidad de hormigón como para que no permita la salida del producto, y bueno, y se hace disposición final de ese bloque en el relleno de la Cámara de Industria, que es un relleno adecuado para recibir residuos peligrosos. Después otra pregunta que hace Rosario, ¿cuáles son los residuos peligrosos? Residuos peligrosos, bueno, si son, como decíamos, en Uruguay la clasificación de residuos es primero en origen, ¿no? Y después por tipo de residuo. Si usamos el criterio del decreto 182, ahí está bastante claro qué son residuos peligrosos. Pero digo, básicamente son residuos que contienen más del 1% de una sustancia tóxica para la salud o para el medio ambiente.
Esa es una definición que podemos utilizar. Y el propio texto del decreto 182 lista 16 análisis que se pueden hacer, que se deben hacer, mejor dicho, sobre un determinado residuo para poderlo clasificar o no como residuo peligroso. Ese criterio lo podemos usar a pesar de que los residuos no sean industriales, lo podemos usar para cualquier tipo de residuos, es un criterio válido. Y si no, están las normas de la Unión Europea que generan listados muy largos, un poco tediosos de leer, pero bueno, que realmente listan taxativamente, ¿no? Todos los residuos que son peligrosos por algún motivo, o para la salud, o para el medio ambiente, o para ambos. Bien, después tenemos un comentario de Natalia Eschero que dice que desde la unidad de laboratorio estamos iniciando el trabajo para la recolección y gestión de residuos. Estamos en la etapa de recabar los datos de los residuos que los liceos quieren retirar, y está en proceso el expediente para que desde secundaria se nos habilite el pago para la gestión final de los mismos. Está correcto, ese es un poco el camino, bueno, capaz que hace un ratito lo mencionamos, ¿no? Es decir, importantísimo, creo que ahí están en el buen camino, porque están haciendo un inventario de lo que tienen, los están identificando, cuantificando, y preparando las condiciones para que después pedir una oferta por esos servicios, para que les llegue información de calidad a las empresas que se presenten para procurar esa gestión. Volviendo a la anterior pregunta de cuáles eran los residuos peligrosos, piden si puedes citar algunos ejemplos. Bueno, algo estuvimos viendo por ahí de lo que se puede generar en un aula o en un laboratorio de química, las soluciones alcalinas con pH superior a 10, las soluciones ácidas con pH inferior a 3, soluciones que contengan metales pesados, plomo, mercurio, cromo, materiales sólidos también, por ejemplo el arsénico, como le mencionaban, es un producto tóxico para la salud, por lo tanto es un producto peligroso. Materiales inflamables, como los solventes, por ejemplo toluol, acetona, alcoholes. Si pensamos en un laboratorio químico, hay muchos materiales peligrosos. Yo diría que la mayoría son materiales peligrosos, porque bueno, salvo que sea un cloruro de sodio, pero digo, hasta el ácido cítrico, digamos, en cantidades suficientes, es un ácido que puede llegar a ser peligroso, ni que hablar ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ¿no? Bueno, después dice, ¿a qué instituciones estatales se puede recurrir para descartar residuos del laboratorio de enseñanza media, ya sea solventes, residuos o metales pesados? Bueno, creo que el Estado no brinda soluciones, no hay entidades estatales, digamos, que estén aptas a recibir los residuos peligrosos y darles tratamiento. Que yo sepa, digo, no lo hay. O sea, hay que recurrir al mundo privado, a servicios privados. Sí, o lo que mencionabas hoy, Alessandro, que es como un diálogo con, por ejemplo, Facultad de Química, a ver si lo que tenés interesa. El problema es que muchas veces en los liceos hay cosas que no se saben lo que son, como ahí creo que Lucrecia decía que dice, perdón, Ámbar, que me estoy metiendo con el chat, pero viene a colación, que en los liceos hay muchas, dice, sustancias en desuso sin etiquetas, porque se le borraron con el tiempo, y pregunta si es adecuado poner todo en una caja y dejarlo guardado. Bueno, sí, o sea, siempre el almacenamiento de residuos es válido. Vieron que habíamos hablado del concepto del almacenamiento o acopio. Eso es válido mientras el acopio sea seguro, o sea, en un lugar seco, lejos de la radiación solar, y que respete los criterios y las tablas de compatibilidad de almacenamiento de productos peligrosos. Es decir, nunca poner un solvente cerca de un oxidante, no poner ácidos cerca de álcalis, y que los estantes, donde si hay que colocarlo en estantes, no generen la posibilidad de caídas, utilizar placares adecuados, en el comercio hay placares adecuados, metálicos que se utilizan para guardar productos peligrosos, pero no privarse, pero yo sugeriría no ir para ese lado, digamos, en tiempo indefinido, porque si no estamos trasladando el problema en el tiempo, y dentro de 10 años, cuando yo me jubilo, va a venir alguien y va a abrir eso y va a encontrarse con el mismo problema, y como que parece que sería mejor encararlo, ¿no?
porque hasta que no lo encaremos, digamos, no. Y aparte, cuanto más pronto se encare, mejor, porque siempre, o en la cátedra, o en la institución, o en el colegio, o en el liceo, en lo que sea, capaz que a alguien le preguntamos, y podemos ir a compras y decir, che, en algún momento vos tenés separadas las compras del laboratorio, ¿qué podemos haber comprado? ¿Qué es un polvo blanco, cristalino? Puedo sacar una, si no es algo peligroso como fósforo blanco, como sodio, podemos intentar abrirlo, sacar una pequeña muestrita, ver si es ácido, qué característica tiene. Pero digamos, nosotros que podemos manejarlo porque tenemos la profesión como para poderlo conocer, siempre vamos a poder agregar algo de información y buscarle la vuelta para intentar clasificarlo. Buscarle la vuelta para clasificarlo en forma interna, siempre es lo mejor porque siempre vamos a encontrar a alguien que tenga algo de información. Y si lo ponemos en una caja del tiempo o en un baúl del tiempo, no vamos a lograr mucho. Leo la siguiente pregunta y después le damos la palabra a Natalia, que está pidiendo para intervenir. Si usamos pequeñas cantidades de mercurio, por ejemplo, en el reactivo de Millón, ¿lo podemos seguir usando? Yo sugeriría que no usen mercurio en nada. Salvo que no sea una práctica que hay que hacer, porque hay que hacerla, porque no sé. Pero el mercurio es tóxico para el ambiente, es tóxico para las personas, es tóxico sobre todo cuando está obviamente en estado metálico líquido, pero también en solución, porque rápidamente por calentamiento de la solución se puede transformar en vapor de mercurio. Es pésimo. Yo le sugeriría que no usen mercurio para nada, salvo que, bueno, o sea, es que sea ineludible, no sé, para la práctica o el entendimiento de los estudiantes, pero hay algunas técnicas hoy día, y sigue existiendo lamentablemente, la técnica ambiental de la DQO, que es una de las técnicas que más se aplica para la determinación de una contaminación orgánica, que es demanda química de oxígeno. Es una reacción espantosa que somete una muestra a la acción de dicromato de potasio o de sodio, que es cancerígeno, que es horrible desde el punto de vista de las personas y del medio ambiente, es un metal pesado, sus residuos, los residuos a posteriori, digamos, de aplicar la técnica, contienen cromo hexavalente, y se sigue usando, o sea, lamentablemente se sigue usando la técnica. ¿Por qué no hay otra técnica? La verdad yo no lo sé, pero instaría a todo el mundo que tiene conocimiento en el área a que se esfuercen para eliminar esa técnica. En cuanto a la de QO, no conozco esta aplicación de mercurio que ella mencionaba, pero bueno, si hay una posibilidad de hacerlo sin mercurio, háganlo sin mercurio. Natalia. Perdón, estaba intentando prender cámara ahí. Buenos días. Yo trabajo en la unidad de laboratorio a partir de este año, tenemos un nuevo equipo y estamos intentando, es simplemente informativo, perdón, que después yo me voy a comunicar con usted por esto de la gestión que vi, que ustedes trabajan en una empresa. De Facultad de Química... Natalia, para un poquito, en la unidad de laboratorio de educación secundaria, para ubicarlo a Alessandro. Ah, sí, que somos como la proveeduría de los liceos. Y bueno, empezamos a recabar información de liceos que nos decían, quiero retirar esto, y bueno, lo íbamos a hacer y ya mandar, y desde secundaria nos pidieron que generáramos un expediente para que secundaria aporte los recursos. Para eso pues si no lo íbamos a hacer con caja chica en la medida de que lo que podíamos. Y bueno, y estamos recabando, digo, le comento a los profesores que están acá que si tienen algún residuo que quieran retirar, bueno, que nos lo informen a la unidad, y nosotros seguimos agrandando la lista y luego vamos a empezar con la gestión. En principio la idea es hacer Montevideo y bueno, y después seguir con el interior. Es buena idea, así que bueno, después... Me comunicaré con ustedes porque Facultad de Química, bueno, con respecto a lo que dijo Andrea, vas a subir a mano en eso, porque nos comunicamos con Facultad de Química y no recibe nada Facultad de Química, ninguna sustancia. Y sí, porque pagan por la gestión, entonces capaz que no. Y nos recomendaron, nos dijeron que ellos hacían la gestión con una empresa, pero no me nombraron a usted. No, bueno, no hay problema. No tienen por qué hacernos propaganda, no hay problema. No, bueno, pero porque nosotros sí. Que en realidad queríamos saber, bueno, cómo llegamos a la disposición final, porque, y bueno, nos recomendaron otra, pero voy a contactarme con usted también. Bárbaro. Para pedir presupuesto. Muchas gracias.
Tenemos una más, dice Enzo Fagundes. ¿El cromo 3 es menos tóxico que el 6? Bueno, yo no soy experto. Conozco a alguna otra persona que les puedo recomendar, como puede ser con el magíster Fabián Benzo, para ver temas de ecotoxicidad y carcinogenicidad en este caso. El cromo hexavalente es probado cancerígeno de hace años. El cromo 3, mucho menos, pero vieron que hay un equilibrio, ¿verdad? Entre las fases oxidada y reducida de cualquier especie. Así que ojo que capaz que tenemos cromo 3, pero después cambia el pH o hay algún agregado de algún agente oxidante a una solución, o un cambio de medio, lo que fuere, y eso se puede transformar en cromo 6. Entonces, digamos, ojo al gol. Por supuesto que sí, que el cromo 6 es altamente peligroso, el cromo 3 no, es más, muchos tratamientos para eliminación de residuos de cromo 6 pasan por transformarlo a cromo 3, precipitarlo como hidróxido y separarlo de los líquidos, ¿no? Es decir, hacer una filtración por algún método, puede ser, por ejemplo, por torta filtrante, por filtro prensa, y esos residuos de hidróxido de cromo, secarlos y disponerlos en un relleno adecuado para residuos peligrosos. Es muchísimo menos peligroso que el cromo 6, sin duda. Bien. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas. Pasaríamos a la segunda parte. Sí, sí, cualquier cosa dejamos las siguientes para después. Sí, obvio, y si no, anotamos más preguntas para luego, como prefiero. Acá, un poco brevemente, digamos, quería mencionar los servicios de cogestiones dentro de la gestión de residuos peligrosos. Esta es una foto de la planta de tratamiento, en particular de los hornos y las dos chimeneas que se ven ahí. Es la chimenea de cada uno de los dos hornos incineradores que tenemos. Ese humo blanco es un humo filtrado con triple filtro de vapores ácidos, filtro de material particulado y filtro de carbón activado, así que básicamente lo que termina saliendo por la chimenea es anhídrido carbónico y agua. De hecho, ese color blanco característico es el vapor de agua. Como el agua está como vapor en la corriente de gases, cuando sale a la atmósfera, el propio descenso de temperatura forma esa nube blanca de vapor de agua. Nosotros tenemos un esquema de servicio que, digamos, cumple todas las etapas de gestión de residuos, que es la recolección. La recolección empieza con nuestros camiones propios, que son los que mandamos a los diferentes lugares para hacer la recolección de residuos. La empresa ha ido mejorando a lo largo de los años. Hemos certificado nuestras operaciones de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sanitarios y peligrosos industriales por dos normas, por la ISO 14001 y por la ISO 9001. Acá es un poco de historia, digamos, este es el horno cero, es un horno que no llegó a funcionar como tal, ¿no? Fue un horno de ensayos que se construyó en el año 98. Este es el primer filtro de gases que se construyó para el horno experimental y se utilizaba en las etapas de ensayos. Ahí se puede ver el scrubber húmedo, que básicamente es esa tolva donde entra una corriente de líquido por arriba, los gases entran por abajo, y en forma de contracorriente el gas se lava directamente, es un concepto que se utiliza, el lavado de gases, se lava en una torre de relleno, donde el líquido se pone en íntimo contacto con la corriente gaseosa y ahí se produce la neutralización de los gases ácidos. ¿Por qué gases ácidos? Porque durante la combustión de la mayoría de los materiales peligrosos se forman gases ácidos, por ejemplo, gas HCl o gas HF. Ecuaciones de diseño del horno. Y bueno, en Olecar, además de proporcionar servicios para la gestión completa de los residuos peligrosos, también intentamos
digamos, trabajar por convenio, y de hecho lo hemos hecho con la Universidad de la República, con el Departamento de Diseño de Reactores de la Facultad de Ingeniería y con la Facultad de Agronomía. Se hizo un proyecto piloto para la construcción de un biodigestor, o bioreactor, a escala piloto, para tratar residuos provenientes de la curtiembre y de mataderos, de mataderos de vacunos y de la industria avícola. Digamos, el propósito es que esos residuos orgánicos mezclados se operen en un reactor controlado, con control de temperatura, para que se desarrolle una flora de bacterias aptas a la metanogénesis, y por lo tanto la materia orgánica como carbono se transforma en metano, y ese gas metano se utilice como elemento de valorización energética. Durante 3 años se operó, y hoy día es un ejemplo real. Se operó con la UDELAR y la Facultad de Agronomía, con el control de la DINAMA, la aplicación de lodos provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales de Melo, que es una planta de tratamiento que opera OCE. Esa planta genera un subproducto, genera un residuo, que son los lodos, y esos lodos, nosotros propusimos un tratamiento de transporte y aplicación controlada al suelo, que constituye, digamos, una valorización como bioabono. De hecho, esos lodos contienen materia orgánica, por lógicos motivos, y esa materia orgánica se disponibiliza en el suelo. Esa materia orgánica, a través de los rayos ultravioleta del sol, se pasteuriza de alguna manera, es decir, pierde los patógenos, y se aplica a suelo directamente, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de cómo eso puede ser aplicado como mejorador de suelo para sustituir fertilizantes. Acá tenemos alguna foto de cómo se prepara, cómo se carga con los lodos la máquina que se llama estercolera, y acá en la foto de abajo tenemos el tractor que transporta la máquina de estercolera, que es la que termina aplicando en dispersión el lodo sobre el campo. Después que se estabiliza un determinado periodo de tiempo, simplemente vienen las máquinas de arado, colocan esa materia orgánica, la colocan en el suelo, y eso produce el enriquecimiento de recursos fertilizantes para esa tierra. Fundamentalmente, los aportes que se llevan a cabo son de nitrógeno y de fósforo, que son abundantes en los lodos justamente provenientes de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Este es un caso puntual que se aplica, digamos, para los lodos de la planta de tratamiento de OCE en Melo, pero bueno, es un ejemplo que podría ser extrapolable a otras plantas de tratamiento de aguas residuales en el resto del valle. Algunos desafíos. Alessandro, Sí. una pregunta puntual sobre eso. Dijiste que fue durante 3 años, 2017-2019, el estudio, pero Sí, eso claro. se sigue haciendo, o sea... No, es que ahora ya no es un estudio, ahora es una aplicación, o sea, por eso, ya ahí está. está Claro. operativo. Perfecto. Esa era Ahora la es un pregunta. caso operativo. Sí, lo que pasa es que los estudios llevan tiempo, porque ¿qué pasa? Ellos tienen que controlar que la contaminación en el suelo, digamos, no aparezcan E. coli, no aparezcan coliformes en el suelo, es decir, lleva un tiempo de ensayo y error, que fueron, sí, 3 años, con seguimiento de la Facultad de Agronomía, y bueno, y visitas de la DINAMA, digamos, ¿no? Cuando querían ir a verlo. Pero resultó ser un caso interesante, porque sin mayores tratamientos, sin agregado de químicos, se logra un proceso casi natural, donde se aprovecha una materia orgánica de desecho, que estaba en algo que si no hubiera terminado en una disposición final en un vertedero de cielo abierto, y se logra, bueno, utilizar como sustituto de fertilizante importado, ¿no? Por lógica que los rendimientos en el campo y en la pastura no son exactamente los mismos, de que si usar urea sintética o algún otro NPK u otro tipo de fertilizante, pero son muy buenos, y se logran buenas pasturas, y incluso tenemos unos estudios recientes de engorde de ganado,
que miden el engorde de ganado, sobre todo en la etapa del invierno, donde el productor generalmente tiene el inconveniente de que en invierno hay menos pasto, por la lógica, ¿no? Las bajas temperaturas, menos sol y generalmente menos lluvia. Entonces, este tipo de aplicación, digamos, ha sido interesante y está medido también en el incremento de peso que se logra en el. Y bueno, acá un poco, nada, compartir con ustedes algunos elementos que pueden ser o no de público compartirse, pero bueno, son un poco lo que uno siente, ¿no? Que es importante la interacción de las empresas con la academia. A mí me ha pasado a lo largo de los años de ver que yo trabajé en la facultad, como decía Andrea, del 91 al 97, y aquello era una academia que estaba en aquel momento bastante encerrada, no sé, como ahí General Flores, no, pero digo, el mundo pasaban cosas y en la academia se investigaba, yo qué sé, se investigaba lo que se investigaba. Ahora me parece que eso ha cambiado, que está cambiando, capaz que la crisis de la pandemia nos ayudó a todos a encontrar que había academia en Uruguay, y recurrimos a los académicos para que nos den una mano. Pero bueno, más allá de lo puntual de eso, creo que sería bueno, y desde el ECAR intentamos hacerlo, ponernos en contacto, trabajar con la academia, procurar que los investigadores conozcan lo que se hace en lo privado, y que los que estamos en lo privado conozcamos lo que hacen los investigadores para generar criterios e instancias de generar proyectos nuevos, y proyectos que sean de aplicación en el país. Porque entiendo perfectamente y no quiero ir en contra del pensamiento científico que indica que la ciencia tiene que avanzar y, bueno, y tiene sus propios criterios de cómo avanzar, investigar, etcétera, etcétera, pero bueno, por lo menos una parte de la academia, los que estén interesados y les parezca buena idea, está bueno que se acerquen en lo posible y bueno, y lo puedan hacer, trabajar, digamos, incursionar en la economía real, porque bueno, seguramente es una forma de que la academia devuelva a la sociedad entera, de alguna manera, lo que la sociedad invierte en la academia también, ¿no? Porque no dejan de ser fondos públicos los que se destinan a la financiación de la universidad. Pero bueno, capaz que no es suficiente lo que hacemos en UNLECAR, pero bueno, si todos le ponemos un poco, podemos hacerlo mejor, digamos. Así que bueno, muchas gracias, pero digo, no es como para terminar, simplemente agradecer la oportunidad a la asociación, a los directivos, y bueno, y ni que hablar que a los presentes que se tomaron un rato del sábado para escuchar algunas cosas respecto a la gestión de residuos en Uruguay. Bueno, Pero volvamos si quieren, a la parte de las preguntas, y estoy a disposición, tenemos un ratito más. Karina Marquizo pregunta si hay alguna referencia bibliográfica o compendio que indique el tratamiento, técnicas que se puede realizar a los residuos en el laboratorio antes de descartarlos. Sería importante compartir con los preparadores y asistentes de laboratorio de enseñanza media. Es una buena pregunta. No sé si hay un compendio técnico en algún lado. Yo arrancaría, sugerencia modesta, arrancaría por buscar en internet, porque hay mucha cosa del tema de gestión de residuos. Capaz que no encuentren absolutamente algo diseñado como para exactamente los residuos que tienen, pero sí a lo largo del planeta, muchos laboratorios de liceos o laboratorios de enseñanza utilizan técnicas similares o parecidas, y probablemente generen corrientes de residuos o tipos de residuos parecidos, por lo tanto, seguramente ha de haber. No conozco acá en Uruguay si lo hay, así que no puedo inventar la respuesta. Y por supuesto que ahí abajo les queda mi correo electrónico personal, y digo, si alguna duda o alguien quiere hacer llegar alguna inquietud, lo tienen a disposición. Generalmente contesto bastante rápido sobre lo que tengo información, y si ya tengo que producir algo de información ahí, sí, puede ser que demore un poquito más en contestar. Bueno, después hay agradecimientos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta propia. Adelante.
Parece que no, pero no, yo lo que quería agregar, o sea, estos conocimientos, digamos, son muy importantes para nosotros. Es reinteresante, pero además es necesario para que conozcamos. Yo no sabía esto de que se estaba iniciando la generación, empezando con la gestión de los residuos en los liceos, lo cual me parece muy importante, y desde hace bastantes años estoy tratando de crear conciencia en los futuros docentes, digamos, desde el IPA, sobre justamente la gestión de los residuos y primero la disminución de la generación de residuos, ¿no? Y después, bueno, qué hacer con esos residuos, porque teníamos el pequeño tema de que en secundaria no los podíamos gestionar. La Así que reducción es clave, tal cual como si vos, yo no lo mencioné capaz acá explícitamente, pero sí tal cual. Si reducir es generar la menor cantidad posible de residuos, o sea, hacer las técnicas lo más razonablemente ajustadas para usar pocos materiales. Uso pocos materiales, genero pocos residuos. Eso es una regla de 3 directa. Y intentar filtrar, que es un poco un caso que preguntaba una compañera por ahí con el tema del mercurio, si capaz más adelante, o sustituir, o lo que sea, pero digo, todas estas técnicas que involucran materiales altamente peligrosos como el mercurio, el cromo 6, todo lo que se pueda hacer de menos, mejor, digamos. y agregar que generalmente lo que hacíamos en facultad, o nos solicitaba Fabián Benzo, o sea, no tener soluciones, o sea, los residuos que tengamos líquidos, en realidad, conocer bien qué es lo que contienen y precipitar, y guardarlo todo en estado sólido. Claro, porque siempre almacenarlo en estado sólido minimiza riesgos, porque si yo tengo un residuo líquido, tiene un frasco, un elemento de contención, que muchas veces es de vidrio, se puede romper. Si es de plástico, se puede perforar, se puede resecar. Vieron que el polietileno con el tiempo se degrada por su propia característica, se va resecando, y hasta, sobre todo cuando contiene materiales solventes, se reseca más todavía, y ese nivel de seco, digamos, lo vuelve más rígido, y lo vuelve más inestable, y lo vuelve más rompible fácilmente al polietileno, con lo cual siempre el líquido es más peligroso almacenar que un sólido, siempre. Cualquier sólido sea, es menos peligroso de almacenar que un líquido. Rosario está pidiendo la palabra. Hola, buenos días. La exposición me pareció genial, bárbara. Lo que quería pedir, porque no me dio tiempo de sacar muchos apuntes, y no es mucha molestia, que muestre la transparencia anterior sobre la gestión que se está llevando a cabo el 2023. Nada más que eso, pero está fantástico todo. La mandamos igual, yo le voy a mandar toda la presentación a Luján para... Ella ya tiene la del año pasado, y esta prácticamente igual, le cambié 22 por 23. La verdad no tuve tiempo de ser mucho más creativo para este año, pero lo mandamos para que para que los que se lo pidan se lo manden por correo electrónico. No, Pero solamente perdón por molestar de vuelta, solamente no. la anteúltima transparencia que tiene un título que dice gestión 2023, algo así, la anteúltima. Nada más que eso, y no molesto más. Es casi la última, Alessandro. Casi la última, sí, por favor. Bien. Esa misma. Hago una aclaración por las dudas. Aparte de que queda grabada la charla, estamos tramitando el ISBN para publicar las memorias del Congreso, donde esta ponencia, como fue parte del Congreso, va a estar incluida. Y también una vez que se haga la publicación, va a quedar accesible para todos, más allá de que Alejandro nos mande la presentación, que va a quedar en la web de ADECU, y de eso les vamos a estar avisando en cuanto salga. O sea, estamos en los trámites, que no es poca cosa, pero hemos avanzado bastante en este año, ¿sí? Alessandro, muy interesante tu planteo, y la verdad que de mi parte muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, pero yo de mi parte agradezco. Gracias a ustedes por la convocatoria, bueno, darme la oportunidad
compartir un poco con colegas del área de la química. De mi parte Muchas también, gracias, muy muchísimas gracias. interesante. Gracias. Bien, Andrea, ¿habías dicho algo? No, yo no dije nada. Como que se superpusieron dos participaciones. Yo sentí la voz de Rosario y de alguien más. No, fue la mía que decía como, bueno, muchísimas gracias y realmente muy enriquecedora la charla. Por Bien, favor, a las órdenes. entonces vamos cerrando la grabación y después nos despedimos.